El maravilloso número 7. El rayo blanco. Maestro ascendido, el director del rayo blanco es Serapis Bey y su templo de la llama blanca es en Luxor, Egipto. La llama blanca, nombrada de la ascensión, es la que actúa para purificar a todo ser en el momento de ascensión fuera del radio de la tierra y para siempre. La llama asiste a todo aquel que requiera ser elevado, todo lo que se haya deprimido, bien sea una situación económica o un ánimo entristecido, un pueblo abatido, etc. El maestro Serapis Bey actuó como jefe de los serafines cuando estos vinieron por primera vez a la tierra a custodiar los primeros seres humanos. Llevó luz a Egipto. Él fue quien salvó la llama blanca, llevándola del continente Atlante a Egipto, salvándola y avivándola con su propio cuerpo y respiración en una embarcación pequeña con otros más. Arcángel. El arcángel de la llama blanca es Gabriel, el que anunció a María. Elohim. El Elohim del rayo blanco se llama el amado Claridad. Es el purificador por excelencia de todo lo que necesite ser limpiado. Se le invoca para expandir la vida y la luz en cada electrón y para aclarar lo oscuro. Los ángeles de la llama blanca se llaman la Hermandad de Luxor. El rayo verde es el rayo de la verdad, de la concentración, de la consagración y de la curación. Maestro ascendido. El director es el maestro ascendido Hilarión, que fue San Pablo en su encarnación cristiana. Arcángel. El arcángel es Rafael, médico del cielo. Elohim. El Elohim es Ciclopea, representante del ojo avisor de Dios que todo lo ve. Hoy en día se le nombra Vista. Es el Elohim de la música. Invoca a los ángeles del rayo verde en toda enfermedad. Cubre con el manto de la verdad todo lo que esté presentando una faz errada, a toda sospecha de falsedad, a toda cosa oculta que desees revelar. Celeste María, la que fue madre de Jesús, actúa en el rayo verde, dando protección a las parturientas y a todo niño que va a nacer. Pon a toda futura madre en manos de ella. Lo mismo que al niño, entrégalo a las entidades de la llama violeta para que nazca sin karma. El rayo rubí. Se dice también oro rubí, ya que no existe el color anaranjado. En el plano espiritual no hay fruta que conocemos por naranja. Este fue el rayo en que actuó Jesús en Nazaret. Por eso la Iglesia Católica viste de ese color a sus cardenales y adorna de rojo a sus obispos. Maestro ascendido, la directora se llama la Maestra Ascendida Nada. Ella es también patrona de la comprensión. El arcángel del sexto rayo es Jofiel. Elohim. El Elohim es tranquilidad o tranquilino. Es el rayo de la paz y la providencia. Invócalos cuando estés nervioso o cuando algo necesite pacificación y antes de dormir, lo mismo que la provisión. El rayo violeta. Séptimo rayo es el de la transmutación del karma, el perdón y la misericordia. Maestro ascendido, el director es el ascendido Maestro Saint Germain, quien fue entre muchas generaciones San José, San Albán, el monje médico Roger Bacon, Christian Rosenkreuz, Hyundai Janos, Proclus y por último el príncipe Radkowski, gran figura misteriosa que salvaba a los destinados a la guillotina, que ayudó a poner en el trono a Catalina la Grande.
y que habiendo muerto a fines del siglo XVIII apareció en París 3 años después de muerto. El maestro Saint Germain es el avatar de la nueva era. Parece ser que no va a encarnar en la tierra como fue el caso del maestro Jesús, sino que actuará mentalmente, a través de personas adelantadas que han estado en preparación para esa gran misión. La aplicación del rayo violeta formaba parte del conocimiento necesario para ascender a los planos de luz y no era conocido sino por los grandes adelantados. Hoy es el regalo del maestro Saint Germain que trae a la Tierra para sacarla de abajo, ya que de pronto tendrá que comenzar a ascender el planeta a ocupar la órbita del planeta Venus, pues este ocupará el círculo donde viaja Mercurio, y este último se absorberá en el aura del Sol. No es que va a desaparecer, esto es lo que se conoce con el nombre de iniciación que experimenta cada planeta en el momento de la inhalación, pues es lo mismo que la respiración, hacia afuera y hacia adentro. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Ha llegado el momento de la inspiración hacia el Sol, o sea, la inhalación que efectúa el Sol, atrayendo hacia él cada uno de sus planetas. Un paso. Este paso ocasiona muchos cambios drásticos en la vida de cada planeta, porque para poder cambiar de ruta, de posición, de eclíptica, requiere apurar la frecuencia vibratoria de toda la vida del planeta. Los planetas que han seguido su evolución ordenadamente no sienten disturbios, pero la Tierra, que se volvió tan pesada por el cargamento de energía mal usadas, estancadas en formas negativas y que por lo mismo se quedan adheridas a la atmósfera, se inclinó en su eje y esto no se puede dejar que continúe porque no se elevaría a su nuevo sitio. Para que obedezca a la atracción magnética que se le aplicará en el momento de trasladarla a su nuevo campo de acción, la están enderezando los organismos dirigidos por los grandes maestros del cosmos. Ya se está sintiendo el efecto de este cambio de posición. Los cambios de clima, los grandes calores, la sensación de apuro que sienten los humanos, esa sensación que hace que al bajar un ascensor y abrirse la puerta, los que están esperando no pueden esperar pacientemente a que salgan los que se hallan adentro. Lo mismo que los que esperan el cambio de luces en las esquinas, que no pueden soportar que el carro que tienen al frente se retarde un segundo en arrancar. Todo es la influencia del cambio de frecuencia vibratoria que se hace en el planeta y que afecta toda la vida. Los seres que no quieran o no puedan, por su estado de retraso, buscar la verdad, purificarse por medio de estas enseñanzas, utilizar la llama violeta intensamente para disolver todo karma de los siglos, tendrán que encarnar en planetas atrasados, después de la iniciación de la Tierra a la órbita que ha estado ocupando Venus. Ningún hijo de Dios es condenado eternamente. No es posible que ninguna partícula de Dios permanezca en tinieblas eternamente, siendo su creador luz, pero es altamente desagradable degradar a posiciones inferiores cuando se ha sido ocupante de posiciones holgadas. El dicho de Jesús a propósito de el último enemigo a vencer, que él dijo que sería la muerte, se refirió a que todos podremos ver a nuestros seres queridos que estén en los planos desencarnados, verlos, oírlos, conversar con ellos, participar en sus vidas actuales y ellos en las nuestras. Y por consiguiente, sabremos que la muerte no existe. Los podremos ayudar y ellos a nosotros. Será la unidad completa de todos los mundos. Otra cosa que aprenderemos es la verdad del mundo elemental. Lo sabremos sin lugar a dudas porque lo veremos y lo escucharemos. El reino elemental se compone de los cuentos de tu infancia. Todo aquello que tú creías
y que luego desechaste como pueril, infantil, fantasías de niños, resulta ser lo que dijo el Maestro Jesús: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino elemental comprende las hadas, los gnomos, los silfos, las ondinas, las salamandras. Y cuidado, no se te ocurra negarlo, porque mientras los repudies no lograrás verlos. Feliz aquel a quien se le despierten sus células dormidas y que no esté aferrado a sus creencias materiales, mortales, porque verá el reino de los cielos. Ese es el que goza de las bienaventuranzas número 1 y 6 igual a 7, o sea, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los pobres en el espíritu no es lo mismo que los pobres de espíritu. Los traductores de la Biblia, que no eran pobres en el espíritu ni limpios de corazón, no sabían lo que esto significaba y la traducción fue errada. Los pobres en el espíritu son aquellos que no están cargados de riquezas intelectuales que les impidan creer la inocencia del reino. Todo aquel que enrosca el labio con una sonrisa sarcástica ante los cuentos de hadas que vamos a referir son ricos a quienes les costará mucho entrar al reino de los cielos, tanto como a un camello entrar por el ojo de una aguja. Pobres no gozarán de ver a los gnomitos en su tarea diaria, ni a las ondinas destilando el agua con que nos saciamos la sed y bañamos nuestros cuerpos y regamos nuestros jardines. Comerán sus frutas sin amor, cortarán las rosas sin amor. No verán las hadas tejiendo sus chinchorros del aire y meciéndose a la brisa. No conocerán a los gnomos fabricando hojas, tallitos de grama, pétalos de flores, granitos de tierra. Todo esto seguirá siendo películas de Walt Disney para aquel ricacho en el espíritu que tenga sucio el corazón. ¿Alguna vez se te ha ocurrido ver unos puntitos de luz como gusanitos que se retuercen en el aire? Esos son los hijitos más chiquitos del Padre. Son elementales que aún no les ha sido adjudicada una tarea. Cuando se hayan saciado de jugar en la luz, ellos mismos buscarán algo en que ocuparse, y los devas y arcángeles los enseñan. Aprenden a imitar agua, fuego, aire, tierra, flores, hojas, tallos, frutas, partículas, por supuesto, pero ellos solo tienen una inteligencia rudimentaria, un don de imitación que los hace transformarse en aquello que ven. Pero cuando por fin aprenden a convertirse en su objetivo y que lo reproducen a perfección en olor, color, forma, textura y duración, ejercen su tarea por siglos. Ellos encarnan la paciencia infinita, no conocen el tedio, aunque sí conocen lo que es sentirse mal, incómodos, soportando un ambiente para el cual no nacieron, como es el tener que reproducirse en la inmundicia que dejan los humanos en el agua, en la tierra, entre el crimen, el odio, la vergüenza, el egoísmo, ya que el premio que ellos acostumbran a esperar es la aprobación y el amor de los humanos. Ellos sí se sublevan ante el desamor y la ingratitud de aquellos a quienes sirven. Y esos son los cataclismos, los terremotos, los huracanes, las inundaciones y todas las desgracias provocadas por la naturaleza y que no son sino la rebeldía de elementales desesperados. Ámalos, alábalos, exprésales las gracias, en especial al elemental que tiene la tarea de formar de nuevo tu cuerpo en cada encarnación y de mantenerlo en buen estado de funcionamiento para que no seas de los que participen en futuros desastres naturales y para que el elemental de tu cuerpo te tome cariño y te atienda bien.
te mantenga sano y hermoso.